Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y sigo adelante con la tarea de practicar contigo todos los días la Lección Divina para tratar de que vivas la experiencia de Dios a través de su palabra. Y si es primera vez que me visitas aquí en el canal y estás interesado, interesada en descubrir esta práctica, conocer sobre las bases teóricas, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Lo he resumido en 6 videos sencillos para que puedas entender ese basamento teórico. La lección divina es una práctica que nos pide la iglesia, que nos sugiere la iglesia a todos los laicos también, no solamente para monjes, monjas, sacerdotes, a todos, incluyéndonos a nosotros los laicos. Y bueno, estamos practicando cada día para que perdamos ese temor de acercarnos a la palabra, de decir esto no es para mí, esto no lo entiendo. No, porque practicando le vamos perdiendo ese miedo, vamos comprendiendo, la luz del Espíritu Santo viene a nosotros, abre el entendimiento. Entonces nosotros ponemos el querer, Dios pone su gracia. Entonces vamos a comenzar con la práctica de hoy. Antes de empezar, debo recordarte que es importantísimo el me gusta, el dedito arriba, porque la plataforma YouTube así nos impulsará a muchas más personas, nos dará a conocer para que este video les llegue a muchas personas. Así que apóyame con el dedito arriba. Comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, y vayas siguiendo la lectura desde tu Biblia mientras yo voy leyendo en voz alta. Debo acotar que esta lectura es de la liturgia del día de hoy, miércoles de la octava de Pascua, y son lecturas que obviamente hablan del resucitado. Entonces, escuchemos qué mensaje nos trae hoy, cuáles son los personajes. Vamos a irlos descubriendo paso a paso. Comienzo con la lectura. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles.
que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Y estando dentro de este primer paso de la lección divina, debo preguntarme qué dice el texto. Y para esto debo repasar, debo subrayar, debo ubicar cuáles son los personajes, ver el contexto, etcétera. Vamos a ir haciendo esta práctica poco a poco para que vayas descubriendo y vayas aprendiendo a escudriñar la escritura. Bien, y como siempre voy a hacerte una breve introducción a la lectura de hoy para ubicarte dentro del contexto. Entonces, vamos a identificar el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos trae el episodio tan conocido de Jesús con los dos discípulos de Emaús, ¿cierto? Ellos van camino a Emaús. Lucas escribe en los años 80, recordemos eso. Si vas a la introducción del libro de Lucas, si tienes una Biblia de Jerusalén en tus manos, en la parte introductoria del libro nos dice en qué años fue escrito el libro de Lucas, el Evangelio. Y vemos que se escribe en los años 80 para las comunidades de Grecia, que en su mayoría eran paganos convertidos. Los años 60 y 70 habían sido muy difíciles. Hubo la gran persecución de Nerón en el año 64 y 6 años después, en el año 70, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. En el año 72, en Masada, en el desierto de Judá, fue la masacre de los últimos judíos revoltosos. En esos años todos los apóstoles testigos de la resurrección fueron desapareciendo. Vayamos interiorizando eso que estaban viviendo las comunidades y todos los discípulos de Jesús. No era una situación fácil. El cansancio se va apoderando a lo largo del camino de cada uno de ellos, se va imponiendo. Entonces, ¿dónde encontrar la fuerza y el valor para no desanimarse? ¿Cómo descubrir la presencia de Jesús en esta situación tan difícil? La narración de Jesús a los discípulos de Emaús se trata de una respuesta a estas preguntas angustiantes. Lucas quiere enseñar a las comunidades cómo interpretar la escritura para poder redescubrir la presencia de Jesús en la vida de cada día.
Vayamos entonces al primer detalle de la lectura, versículos 13 al 24, y encontramos primero el primer paso, partir de la realidad. Jesús encuentra a dos amigos en una situación de miedo y de falta de fe. Miedo y falta de fe. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Esa esperanza que le había sembrado Jesús con tanto esfuerzo. Es el miedo de esos momentos duros de la crucifixión habían hecho desaparecer esas esperanzas. Era la situación de mucha gente en el tiempo de Lucas y sigue siendo la situación de mucha gente de hoy. Si la comparamos a hoy en día, también hay mucha gente recién convertida o con una conversión en sus inicios, eh, en los primeros años de caminar, que por cualquier situación difícil tambalea su fe y su esperanza. Jesús se acerca y camina con ellos. Veamos ese detalle. Escucha, habla y pregunta. ¿De qué están hablando? La ideología dominante, y esto es la propaganda del gobierno y de la religión oficial de la época, les impedía ver. Nosotros esperábamos que fuese Él el que iba a liberar a nuestro pueblo, pero no fue así. Lo mataron en una cruz. Entonces, la esperanza de ese pueblo que sufría se desvaneció. El primer paso es este, aproximarse a las personas, escuchar la realidad, sus problemas, ser capaz de plantear preguntas que ayuden a las personas a mirar la realidad con una mirada más crítica. Eso lo hace Jesús con estos discípulos y es un ejemplo. Segundo paso, versículos 25 al 27. Usar la Biblia para iluminar la vida. Jesús usa la Biblia y la historia del pueblo de Dios para iluminar el problema que hacía sufrir a los dos amigos y para aclarar la situación que ellos estaban viviendo. La usa asimismo para situarlos dentro del proyecto de Dios que venía de Moisés y de los profetas. Y así les muestra que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Jesús usa la Biblia no como un doctor que ya sabe todo, sino como un compañero que va a ayudar a los amigos para que recuerden lo que habían olvidado. Fíjense lo importante. Él no asume esa enseñanza bíblica como un doctor y un maestro enseñándoles, sino él se les acerca y les recuerda lo que habían olvidado. Jesús no provoca un complejo de ignorancia en los discípulos, pero procura despertar en ellos la memoria. Les recuerda. ¿Cuánto cuesta creer todo lo que anuncian los profetas?, le dice Jesús. Y el segundo paso es este. Con la ayuda de la palabra, de la Biblia, Jesús ayuda a descubrir la sabiduría que ya existe dentro de ellos y transforma ese sufrimiento, esa desesperanza en nueva vida y en nueva esperanza, porque le revive el recuerdo a través de esa palabra que le está susurrando. Aquello que les impedía caminar se vuelve ahora una fuerza, una luz en el camino. Tercer aspecto, tercer paso, versículos 28 al 32, compartir en comunidad. La Biblia de por sí no abre los ojos, ¿eh? Solita ella no abre los ojos. Apenas hace arder el corazón. Lo que abre los ojos y hace ver es la fracción del pan.
es decir, el gesto comunitario del compartir, de rezar juntos, de la celebración de la cena. En el momento en que los dos reconocen a Jesús, ellos renacen y Jesús desaparece. Jesús no se adueña de la caminada de los amigos, no es paternalista. Resucitados, los discípulos son capaces de caminar con sus propios pies. Eso lo hace un buen maestro. No se vuelve paternalista, sino que enseña a sus discípulos a caminar solos. Y entonces el tercer paso es justamente ese: saber crear un ambiente de fe y de fraternidad, de celebración y de compartir donde pueda actuar el Espíritu Santo, en donde la persona no es la protagonista, el maestro no es el protagonista, sino es ese Espíritu Santo que actúa en ellos. Es Él quien les hace descubrir y experimentar la palabra de Dios en su vida y los lleva a entender el sentido de las palabras de Jesús. Cuarto paso, versículos del 33 al 35. El resultado: resucitar y volver a Jerusalén. Los dos recobran valor y vuelven a Jerusalén, donde continuaban activas las mismas fuerzas de muerte que habían matado a Jesús y que habían matado en ellos la esperanza. Pero ahora ha cambiado todo. Si Jesús está vivo, entonces Él y con Él hay un poder más fuerte que el poder que le mató. Esta experiencia los hace resucitar. Realmente todo cambió. Valor en vez de miedo, retorno en vez de huida, fe en vez de falta de fe, esperanza en vez de desesperación, conciencia crítica en vez de fatalismo frente al poder, libertad en vez de opresión. En una palabra, vida en vez de muerte. En vez de la mala noticia de la muerte de Jesús, la buena nueva de su resurrección. Los dos discípulos entonces experimentan vida en abundancia. Y esa es la señal de que el Espíritu de Jesús estaba actuando en ellos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Y nos preguntamos entonces, ¿qué me dice a mí el texto? Llevamos esa situación de los discípulos a nuestra vida y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí esta situación? Te voy a compartir 3 aspectos que he meditado para mí, he podido traer a mi vida para que lo tomes como ejemplo y así puedas sacar tus propios puntos de meditación. Entonces vayamos a hacerlo juntos. Bien, y el primer aspecto que les comparto es este. Cuando dice, se les acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Quién? Jesús. Jesús se le acerca a los 2 discípulos que van camino de Maús y comienza a caminar con ellos. Jesús siempre está presente y camina con nosotros. Es lo que yo puedo deducir. Si yo me pongo en el personaje de esos 2 discípulos, en los zapatos de esos 2 discípulos, puedo ver Jesús caminando conmigo. Y es así, Jesús camina conmigo todos los días en las situaciones que me toca vivir. Pero lo reconozco. Todas mis sendas el Señor las conoce. Él sabe dónde iré. Y dice el Salmo, Señor, todas mis sendas las conoces tú. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿Y dónde podré huir de tu presencia? Salmo 139. Entonces, preguntémonos, ¿soy consciente de la constante presencia de Dios en mi vida? Y no está como ese ojo amenazador que está revisando dónde nos equivocamos, qué hacemos, para juzgarnos, para condenarnos. Está cuidando de ti.
está cuidando de mí. Es ese ojo que nos mira para acompañarnos, para protegernos, para bendecirnos. La mirada de Dios está todo el día con nosotros, presente. Segundo aspecto, nosotros esperábamos. Cuando los discípulos es- veían la situación, esperaban que los resultados fueran otros. Ellos esperaban otras cosas. Y preguntémonos, a ti y a mí no nos pasa muchas veces esto que pensamos que las cosas Dios no las va a hacer de otra manera y no vemos lo que está haciendo porque pensamos que los va a hacer de otra manera y terminamos sorprendidos. Veamos, cuando nos vamos a confesar, Jesús nos escucha a través del sacerdote pacientemente. Sin embargo, Él ya sabe todo, pero Él quiere y deja que tú y yo hablemos y nos desahoguemos, porque nadie mejor que Él nos escucha. En la persona del sacerdote, Jesús está a la escucha. Y sin embargo, Él todo lo sabe porque Él está con nosotros. Él camina con nosotros todos los días. Es su especialidad el conocernos. Se vale quejarse, se vale llorar, se vale pedir luz porque no comprendemos. Se vale decirle, Señor, no comprendo, sácame de esta oscuridad. Dios siempre tiene mucha paciencia con nosotros. Le duele profundamente nuestros desprecios y que dudemos de Él, pero Él siempre, escúchame bien, siempre comprende nuestro dolor. Esta expresión nosotros esperábamos suena así como a una frustración. Esperamos que Dios haga algo y no lo hace. Preguntémonos, ¿acaso tú y yo sentimos que Dios nos ha defraudado en algún momento? ¿Nos hemos alejado de Él por algo que pasó? Vamos a pedirle hoy que nos consuele. Vamos a pedirle que nos acompañe. Vamos a pedirle que nos haga ver que siempre está ahí y siempre lo ha estado, aún en los momentos que nos ha parecido de que, Señor, me has dejado sola, me has dejado solo, ¿qué ha pasado? No, Él ha estado allí. Entonces vamos a pedirle hoy eso al Señor y eso nos ayudará a renovar la esperanza. Tercer aspecto, con razón nuestro corazón ardía. Y es que cuando los discípulos se dieron cuenta de que eras el Señor, decían, con razón la situación, en esa situación mi corazón ardía. A veces a nosotros nos pasa igual. Decimos que no anda el Señor con nosotros, pero vemos que las cosas se van desarrollando de una manera tan sobrenatural que uno termina diciendo, hey, un momento, pero aquí algo está pasando, esto no es normal que suceda así. Todas las cosas se van dando de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque yo las veía muy difíciles y pensaba que se iba a desarrollar de otra manera, Dios me sorprende de otra forma totalmente distinta. Cristo escucha toda la frustración, todos nuestros miedos, todas nuestras ilusiones rotas, pero siempre en nosotros hay un retardo en entender nuestra dureza de corazón, nuestra dificultad para comunicarnos con el Señor nos hace cerrar el corazón. Entonces Jesús vuelve a poner el fuego en sus discípulos y hoy Jesús vuelve a poner el fuego en nuestros corazones porque nos está haciendo ver con esta lectura
que Él está presente y nos explica con amor la Escritura y nos revela y se nos revela en cada Eucaristía. Lo puedes sentir en tu corazón cómo arde cada vez que comulgas, cada vez que estés en tristeza y en dolor. Acércate a estas dos fuentes, la palabra y la Eucaristía, que lo tienes en una sola celebración que se llama misa. Tercer paso, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Y aquí el momento de responderle al Señor con una oración sacada de lo que me ha hecho sentir este texto que he meditado. Te pido que me acompañes en este momento y posteriormente tú haces tu propia oración personal. Padre bueno, quiero que siempre camines conmigo. Sé que a ningún lado podré ir lejos de tu presencia, pero aunque siempre estás conmigo, no te dejo entrar. ¿Cuántas veces prefiero mi egoísmo y mi cerrazón? Que busque yo, Señor, en la Escritura y en la Eucaristía, el fuego del amor que vuelve a encender la llama de la esperanza en mí y en mi familia. Renueva en mí el gozo de tu resurrección. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso, llegamos a la acción, el propósito. Es momento de ofrecerle nuestro compromiso, nuestro propósito al Señor de lo que la lectura me ha dicho. ¿En qué te ha tocado la lectura? Tal vez te ha movido el piso en tus dudas, cuando la estás pasando mal, en que el Señor no está contigo. ¿Cuántas cosas te ha dicho hoy el Señor? Hoy el Señor ha querido reafirmar nuestra fe, nuestra esperanza, que no se pierda en esos momentos de dificultad, en esos momentos de tormenta, porque Él siempre está con nosotros. Él quiere hoy hacernos sentir la seguridad de que estamos siempre con Él y de que Él está siempre con nosotros. No importa la situación que estemos pasando, Él siempre está con nosotros. Y si tenemos esa fe firme, Él no nos va a dejar que nos hundamos. Recordemos siempre eso. Entonces, ofrezcamos nuestros propósitos al Señor. ¿Qué cambio tiene que hacer mi corazón? De repente debo abrirle más mi corazón a Él. Debo acercarme más a la palabra, a la Eucaristía, para que ese fuego vuelva a arder en mí. Bueno, haz tu propósito personal, yo hago los míos y se lo ofrecemos al Señor y le pedimos, recordemos siempre que solos no podemos alcanzar los propósitos, tenemos que pedir su gracia. Entonces pidámosle al Señor la gracia de poder alcanzar los propósitos que le ofrecemos. Bien, y hasta aquí ha llegado la lección divina del día de hoy, hermosísima lectura en la cual me he identificado muchísimo. Me encanta esta lectura de los discípulos de Maús porque siempre me trae mensajes nuevos para mi vida, mi caminar con el Señor. Bien, si te ha parecido importante, interesante este video, no te quedes con esa buena noticia, compártela en tus redes sociales con tus amistades, tus familiares. No dejes de compartirla. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que siempre estés atento y atenta al material que estoy subiendo. Y te digo, hasta mañana, si así Dios lo permite, Dios te bendiga.